trastorno Estamos. endocrinos. Así que como vamos llegando al final, ¿qué observo yo como docente? Que todos estamos cansados de los parcialitos de renal y bueno, como percibimos con Josué durante el encuentro, sí. Así que bueno, trataremos de hacer una actividad como para ayudarlos a ustedes a fijar algo en conjunto con los docentes de las otras comisiones y bueno, abiertos a las consultas. Eh, Ustedes se habrán dado cuenta que hay coloquios que están más fuertemente asociados a las teóricas y otros que no están tan fuertemente asociados a las teóricas, ¿sí? Renal está fuertemente asociado a las teóricas y es un tema que nosotros sabemos es complejo desde sus inicios. Normalmente renal le cuesta en anatomohisto, le cuesta en fisiología, le cuesta en patología, ¿sí? Así que como es, presten atención y bueno, usen todas las instancias de consultas que nosotros tenemos, ¿sí? Profe, yo tengo una Uh, pregunta. Sí, ¿Cuántos exámenes podemos tener desaprobados sin tener que recuperar? vos tenés que tener el 80% de la asistencia barra coloquios aprobados, ¿verdad? Yo la verdad, gente que tendría que repasar esta cuestión, ¿saben por qué? Porque la vamos cambiando todos los años, pero en virtud también de esta cuestión remota, principalmente, ¿sí? Yo no me acuerdo, Josué, en qué habíamos quedado este Este, año, si por más que no aprobaban lo tenían que recuperar o si estaba dentro de ese 80% no no, pasaba nada, no me acuerdo. podían desaprobar uno o podían faltar una vez. Si ya desaprobaban más de uno o faltaban más de una vez, tenían que recuperar todo, todo. Ejemplo, si desaprobaron cardio, que era el primero, y volvieron a desaprobar renal, van a recuperar cardio y renal. Si, por ejemplo, faltaron solamente a renal y aprobaron todo lo otro, vienen joya. Pero si hoy desaprueban, van a recuperar renal que faltaron y hoy que desaprueban. ¿Se entendió? Ahí está, Josué lo tiene mucho más claro que yo y esa es la respuesta. O sea, si por ahora ustedes vienen desaprobando uno solo, y aprueban todos los que les quedan, que son este más dos más, podrían no rendir ese que desaprobaron, si es de su deseo no hacerlo. Si ustedes desaprobaron dos más, o sea, dos en total, van a rendir los dos. Y así sucesivamente, lo mismo con las faltas, ¿no es cierto? Siempre que esas faltas sean faltas por cuestiones personales de ustedes y no estén asociadas a un paro docente, por ejemplo. Hoy por hoy los paros de automotor no los están afectando porque están teniendo las clases desde sus casas, pero las causas por las cuales pueden haber interrupción de actividades si ustedes no tienen efectos sobre su calificación, son todas aquellas causas que ustedes no pueden manejar y no dependen de ustedes, como puede ser paro docente, paro de automotor u otra cosa de fuerza mayor, ¿verdad? Ahí, digamos, va por fuera de sus posibilidades tener la clase o no. Y ahí, bueno, eso no se cuenta directamente, pero son los únicos casos. Bueno, gente, hoy hablamos de trastornos del tránsito alimentario, ¿sí? Dentro de las generalidades, dice, repase los distintos epitelios presentes en los órganos que componen el aparato digestivo y explique los tipos de modificación celular que pueden presentarse. ¿Contestaron esas consignas? ¿Mm? Pueden decir qué tipo de epitelio está en las distintas partes del tubo digestivo principalmente. El del esófago es epitelio estratificado.
Del esófago es epitelio estratificado. ¿Qué tipo de epitelio estratificado? Escamoso. Plano, No queratinizado. Plano estratificado o escamoso, ¿verdad? Acuérdense que los epitelios se clasificaban según dos características que se numeraban normalmente juntas. La forma de la célula que los constituye, como puede ser cilíndrico, o plana o cuboidal, ¿sí? O si tiene una o dos o más de una capa. Cuando tiene más de una capa se llaman estratificados, o sea, tienen distintos estratos. Típicamente el plano estratificado es un epitelio, bueno, otra cuestión, disculpen, otra cuestión importante desde la histología, es que en esta nomenclatura los epitelios se nombran en función de las características de sus células más apicales. ¿Estamos? ¿Ustedes tienen idea de lo que yo hablo cuando digo posición apical? Estamos cerca de la luz. O sea, que está en contacto con la luz. Exactamente, las células que están más cerca de la luz, idealmente en contacto con la misma luz. Perfecto, Clara. Entonces digo que es plano estratificado, digo que la capa más superficial del epitelio, la que está más cercana a la luz, es plana, pero por ahí las capas más profundas no necesariamente. De hecho, en los planos estratificados, la capa basal del epitelio es cúbica o cilíndrica, ¿sí? Y después, bueno, adquiere distinta morfología hasta llegar al plano estratificado. Bárbaro. Eso es el esófago. El epitelio plano estratificado normalmente está cornificado, o sea, es epitelio escamoso. El citoplasma de la célula se llena de queratina, ¿sí? Para tener una cierta resistencia principalmente a las cuestiones físicas, ¿no es cierto? Principalmente a las cuestiones físicas relativas a la fuerza, atracción, ¿sí? Atracción, no atracción, no dos cosas que se atraen entre sí, sino a la tracción, a esto de andar estirando, rasgando, ¿sí? A las cosas que puedan de alguna manera lastimar. Es un epitelio de resistencia física por excelencia, ¿verdad? ¿Por qué tampoco quiero decir tanto física? Porque el tema del pH también es un tema, aunque es físico-químico, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes piensen que el epitelio plano estratificado tiene que ver con la resistencia mecánica. Esa vendría a ser más la- el término. ¿Qué otro tipo de epitelio hay en distintas partes del tubo digestivo? Después sigue con, o sea, el estómago y el intestino con el epitelio siempre cilíndrico. Estómago e intestino con simple cilíndrico. Bien. ¿Qué diferencias hay entre estómago e intestino? Los dos son simples cilíndricos, estamos de acuerdo. Es más, son simples cilíndricos, pero también tienen como una trampita porque se muestran como pseudoestratificados, ¿no es cierto? El del intestino presenta microvellosidades. El intestino presentan vellosidades, perfecto. Que el intestino es más absortivo y el del estómago es como más secretor. Ajá, ¿y qué características hacen que uno, cómo te das cuenta a la comisión, no solamente a Victoria, cómo se dan cuenta ustedes que uno puede ser más absortivo y otro más secretor? ¿Tiene algo la Por el célula? tipo de células que tiene el epitelio. Ajá, ¿y cómo son esas células diferentes? Si las dos son columnares simples. Ajá, Las Por ejemplo, microvellosidades del intestino le hace aumentar la superficie de absorción, que lo esa es diferencia una. del estómago. Las y el- vellosidades en general y las microvellosidades en particulares, ¿sí? Las microvellosidades son proyecciones del citoplasma de las células, ¿sí? O sea, que son chiquitas, son celulares. Después, el epitelio en sí está todo como con montañas y valles, que esas son las vellosidades. Las dos cosas aumentan mucho la capacidad de absorción. Muy bien. Y el tema de la secreción, eso en el intestino, ¿verdad? del estómago, por ejemplo, Glándulas. eso, ¿qué Las células oxínticas. tiene?
glándulas opsínticas, Ajá, ¿y qué hacen? y están compuestas por células parietales, principales y otras que no me acuerdo el nombre ahora. Las parietales secretan ácido clorhídrico y las principales enzimas, zimógenos. Perfecto. Tienen glándulas y qué otra cosa. Una célula sola, ¿puede de alguna manera funcionar como glándula secretora? Glándula unicelular, por así decirlo. Las células cilíndricas tienen gránulos de moco y son secretoras de moco en el epitelio en general, me parece. Exactamente, exactamente. Hay productoras de moco en las dos ubicaciones, en el epitelio intestinal y en el epitelio gástrico. ¿O solamente en uno de ellos? En el intestino también hay células que secretan moco. También, o sea que están en los dos. Muy bien. ¿En cuáles son más importantes? Pero en el En el estómago hay estómago. cantidad. Exactamente. Están en las dos ubicaciones, son mucho más importantes en el estómago. ¿Por qué son tan importantes en el estómago? Ayudan a proteger la mucosa, Ujú. ¿Contra qué? el Contra pH el ácido ácido. del estómago. Bárbaro. ¿Está? Tengo en el estómago glándulas, tengo epitelio cilíndrico alto, secretor en el estómago de tanto ácido clorhídrico por un lado como abundante mucus por el otro, porque el mucus lo que hace es proteger la superficie epitelial del pH tremendamente bajo. Y acá acuérdense de química, gente. Ustedes nunca confundan acidez alta con pH alto. ¿Estamos? Acidez y pH van en sentido contrario. Cuanto más ácido es algo, más bajo es el pH. ¿Estamos? Porque por ahí eso les puede llevar a una confusión en el momento que tengan algún verdadero o falso, algún multiple choice, algo de eso, ¿entendés? Piensen de una forma u otra y en función de eso contestan, ¿sí? Es tremendamente ácido, o sea que tiene el pH tremendamente bajo. ¿Y eso para qué sirve ese pH tan ácido del estómago? Por un lado, sirve para desnaturalizar las proteínas de los alimentos, Ujú. también para proteger al organismo de cualquier agente que pueda haber ingresado. Para Exactamente. activar los zimógenos. Exactamente. Tienen las dos funciones principales y que se caen de maduras son estas, que creo que dijo Clarisa, tal cual, y después más colateralmente, pero no menos importante, es la que dijo Mica Escobar. Sí, tal cual. Acuérdense que el pH pancreático es alcalino, entonces para que los zimógenos se activen, tienen que estar en un pH cercano a la neutralidad y eso se logra combinando el pH alcalino del jugo pancreático con el pH ácido del estómago. Espectacular. Hablaron de las proteínas y decían para desnaturalizar las proteínas. Muy bien, bien. ¿Por qué yo necesito desnaturalizar las proteínas? ¿Qué es lo que hace el ácido? Las desnaturaliza para que las enzimas puedan ingresar más fácilmente a la estructura. Ajá, bárbaro. ¿Y qué más? ¿Solo las enzimas rompen los enlaces peptídicos de las proteínas? ¿O hay un tipo de hidrólisis peptídica que puede ser química y no necesariamente enzimática? Hay un tipo de hidrólisis peptídica que puede ser alcalina o puede ser ácida. En el caso del intestino se da la hidrólisis de los enlaces peptídicos entre aminoácido y aminoácido del tipo químico ácido, ¿verdad? Hay hidrólisis ácida, que es una hidrólisis grosera, diría yo, ¿sí? Y no específica, que hace que las proteínas se vayan clivando en distintos péptidos, más o menos
menos largo, sí, pero es como un primer paso de ruptura de enlaces químicos que se va a completar después en el intestino. ¿Estamos? Por eso es importante el pH ácido para la digestión de las proteínas. Es un primer paso importante en la digestión de las proteínas que después completarán las enzimas intestinales, ¿verdad? Así que el pH ácido es importante para la digestión de las proteínas, para disgregar los alimentos, para permitir que las enzimas vayan penetrando en el bolo alimenticio. El estómago tiene una función mecánica importante, ¿sí? Porque es como que además se disgrega los alimentos a través de los movimientos peristálticos, ¿sí? Todo esto es fisio, ¿verdad? Y este pH ácido también, de paso cañazo, dirían los viejos como yo, sirven para proteger el sistema digestivo de la invasión de muchos patógenos, porque la mayoría de ellos no pueden resistir el pH ácido del estómago. ¿Sí? Muy bien, 10. Y como dijo Mica, después eso se neutraliza en el intestino con toda la acción enzimática pancreática. Muy bien. Entonces, aunque los dos epitelios son columnares, ¿sí? O cilíndricos, tienen diferencias histológicas entre sí relacionadas a las diferencias funcionales que tienen. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Bárbaro. Habla un poco la generalidad número 2 de qué tipo de modificación celular pueden presentarse. ¿Qué investigaron ustedes de eso? Yo encontré que No, iba a decir que si prestaba atención a la teoría de Gerla 1, ahí ya él nombra algo. sí, que frente a agresiones, digamos, puede haber metaplasias en las células que revisten el tubo Exacto. digestivo. ¿Y ustedes se acuerdan de alguna metaplasia que hayamos visto o que ahora vieron al hacer este coloquio? Y en el esófago. En el esófago. ¿Qué metaplasia ustedes vieron en el esófago? Que pasa de estado a columnar simple, o sea, pasa a tener un epitelio parecido al del estómago. Ujú. ¿Más que del estómago? Del intestino. Ajá, del intestino. Ya lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Porque yo te entiendo tu razonamiento porque yo caía en exactamente el mismo razonamiento, pero después la evidencia científica dice otra cosa, ¿sí? Que es bastante lógica aparte. Pero sí, entiendo, pero no es, ya lo vamos a ver, no es el digestivo, no es el estomacal, sino que es el, el intestinal. Bárbaro. ¿Y alguna otra metaplasia así que hayamos nombrado? Bueno, en digestivo no tanto, después de todo. Ya me iba a meter en una cuestión, pero ¿Puede ser? ¿Eh? El respiratorio, en el caso de los fumadores. Exactamente, respiratorio teníamos, exactamente. Sí, porque acá las metaplasias eran dos y lo que se da en enfermedad celíaca no es metaplasia, sino que es una atrofia, ¿verdad? Principalmente atrofia de un lado con hipertrofia del otro, así que lo dejamos para el síndrome de malabsorción. No sé, Josué, ¿hay algo que me estoy olvidando? ¿Algo que quieras agregar? ¿Todo bien? Pasamos No, a... justo lo podía desactivar. No, lo único justo que nombraron antes al ácido y la resistencia frente a otro microorganismo. ¿Recuerdan algún microorganismo o patógeno que pueda resistir el pH del estómago? Que es muy importante. O que se adapta fácilmente a ese pH. El H. pylori puede ser que... El Helicobacter pylori, perfecto. Ajá. Buenísimo. ¿Te acordás qué consecuencias tiene o por qué es importante tenerlo presente a ese patógeno? Y porque puede causar gastritis. Bien, perfecto. Y con eso otras úlceras. Buenísimo. Sí, después en el caso 2 lo vamos a reforzar mejor, pero era para recordarlo. Me parecía, viste, yo ya iba buscando, digo, pero eso está mal. Después ya lo vamos a profundizar. Bueno,
¿El panorama general está? Pasamos entonces al caso. Niño de 10 meses de vida, con parto térmico, bla, 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 bla. Todos los leímos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, profesor. Definición de reflujo. Diferencia entre reflujo gastroesofágico funcional o fisiológico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien. ¿A qué llamo yo reflujo? Es una enfermedad crónica que ocurre cuando el ácido del estómago, la bilis, asciende o sea, pasa al esófago y irrita su mucosa, Bien. el revestimiento. Vamos por parte. Sí, particularmente eso. Me pareció escuchar bilis. ¿Puede ser que vos dijiste ácido estómago bilis? Sí. Ojo, 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 porque anatómicamente, sí, la bilis viene de la vesícula biliar, es producida por el hígado, llega al intestino a través del colédoco y nunca sube, por lo menos no fisiológicamente, no sé qué en patología puede llegar a pasar, nunca sube hacia el estómago y mucho menos del estómago hacia el esófago. La bilis queda ahí, puede quizás en alguna patología haber algún reflujo intestinal hacia estómago, no la conozco, ¿sí? Pero no mezclemos bilis con contenido estomacal porque no sería el caso, ¿sí? Voy diciendo esto para que traten de pulir en el caso de que cuando tienen que escribir o si deciden rendir oral, porque esas son palabras que es como que condenan. No es que te vas a ligar una bola por decir eso, pero asegurarnos que vos sepas de dónde viene la bilis y que seguro. Así que es como para que les doy ya una posta para que no se metan en un berenjenal solitos, ¿no es cierto? Así que guarda, guarda. Pero de igual manera está muy bien que se dé acá, porque este es el ámbito. Puede ser que la diferencia ¿Sí? entre una y otra, no sé, porque estoy con problemas en internet, entonces se te congela la imagen, vuelvo, acá estoy yo la colgada con el audio. No, que la diferencia entre una cosa y otra, que una sí es patológica y la otra es como un síntoma que se puede dar, ¿puede ser? Sí, esto es así, pero todavía estamos con lo que es reflujo. Sí, todavía estamos con lo que es reflujo. Entonces Yanina dio una definición de reflujo y la estoy desglosando, digamos. Bien. Reflujo, ella dijo una cuestión de reflujo particular, porque particularmente habló de reflujo gastroesofágico, no de reflujo como una totalidad. Okay. Y dentro del reflujo gastroesofágico nombró la bilis, entonces yo lo primero es, no, la bilis no, ¿no es cierto? Porque la bilis va a otro lugar. Luego de eso sí, vamos a decir, reflujo gastroesofágico, en este caso sí, es el paso del contenido gástrico hacia el esófago, puntualmente, sí. Pero más importantemente, antes que cualquier cosa, ver qué es el reflujo en sí. Y para ver qué es el reflujo en sí, nosotros tenemos que tener idea del sentido de flujo de una normal o fisiológico de cualquier cosa. En este caso estamos hablando del flujo de los alimentos. El sentido de flujo es desde la boca hacia el ano, o céfalo-caudal, o como quieran decirle. Ese es el sentido del flujo fisiológico. Normalmente puede haber un flujo en sentido contrario al que yo estoy hablando. Eso sería el reflujo. El reflujo. Va en contra del claro, va en contra del reflujo. Del flujo. Va en contra del flujo, tal cual. En definitiva es eso, ¿no es cierto? Hay todo un sistema fisiológico que asegura que el flujo vaya en una dirección. Pero hay situaciones en las cuales ese flujo puede revertirse y ahí yo tengo reflujo. Entonces yo puedo tener reflujo gastroesofágico. Teóricamente no conozco ninguna situación, pero vamos a suponer que puede haber un reflujo intestino estomacal, ¿sí? Puede haber distintos tipos de reflujo, entonces es un reflujo. Bien. ¿Cuáles son las cuestiones fisiológicas que permiten que normalmente en situaciones fisiológicas puras, ¿sí?
esté en un solo sentido. El 90% del tiempo esté, o el 95, el 98, el 99% del tiempo, el flujo alimenticio va en sentido cefalocaudal. ¿Cómo se asegura el órgano? Por los esfínteres. Exactamente. Porque nosotros si nos imaginamos el tubo gastrointestinal, el tubo digestivo como un tubo, viene el esófago y bueno, el estómago es un tubo con forma de poroto, pero es tubo al fin. Después vuelve a ser el típico tubito que nosotros tenemos. Para que se dé la digestión, tiene que haber una parte mecánica, parte de la química y de la biológica, ¿verdad? La parte mecánica empieza con la masticación en la boca, pero después sigue. Y en el estómago tengo una función mecánica muy importante, porque el estómago todos sentimos que se mueve muchísimo, ¿sí? Todos sentimos que se mueve muchísimo. Y el estómago es como que masajea y hace presión mecánica sobre el bolo alimenticio para disgregar y facilitar la entrada, disgregación física y facilitar la entrada de las secreciones estomacales y posteriormente intestinales al bolo alimenticio para finalmente transformar los alimentos en nutrientes. Bárbaro. Ahora fíjense, si yo tendría un tubo, ¿no es cierto? Y yo tengo mi parte de estómago ahí, y tengo que apretarlo y hacer esto para que disgregue los alimentos, y si yo no le pongo nada arriba, ¿qué va a pasar cuando yo aprieto el estómago para disgregar? Y volvería todo para arriba. Me vuelve todo para arriba. Entonces, fisiológicamente tengo yo adaptaciones, ¿sí? Anatómicas, histológicas, para que eso no suceda. Y una de ellas es la que ustedes nombraron recién, que es el Esfínter. Bárbaro. ¿Dónde tengo esfínteres? En la zona que nosotros estamos estudiando. Entre el esófago y el estómago. Muy bien. Entre el estómago y el intestino delgado. Muy bien. En y el recto. finalmente tengo el esfínter del recto. ¿Sí? ¿Estamos? Es el único Hay que tiene dos, uno control voluntario mixto. y uno involuntario. Exactamente. Exactamente. Los dos superiores, los que dividen de alguna manera el esófago con el estómago y el estómago con el intestino, ¿de qué tipo son? ¿Voluntarios o involuntarios? Involuntarios. Involuntarios. Nosotros no decimos, ay, voy a abrir el esfínter del estómago porque acabé de tragar, ¿verdad? No. Es involuntario, bárbaro. ¿Y cuáles son las causas por las cuales este flujo puede darse en contrasentido? O sea, puede haber reflujo. Acá tenemos dos cosas importantísimas, el esfínter per se y la presión, ¿verdad? Y a eso agrego una cosa, Ger. Pregunta, Sí. ¿el esfínter esofágico inferior es un esfínter realmente? O vamos a recordar la anatomía, lo que decía Ana. ¿Cómo se define ese tipo de esfínter? ¿Cómo es un esfínter? ¿Cómo? ¿Es efectivamente una tapita que se abre y se cierra? ¿O cómo lo podríamos, o qué se dice? ¿Que es un esfínter de qué tipo? El Lógico. esófago y el estómago, El esfínter esofágico inferior. fisiológico, Es anatómico. anatómico, perdón. Es anatómico, porque eso no es una tapita que se va a subir o a abrir, sino que básicamente es una posición que va cambiando, y eso es muy importante porque, como iba a decir hablar Ger ahora, de las presiones, eso van a influir un montón en cómo se va a comportar ese esfínter. Entonces es bueno también tenerlo en mente a eso. Es que toqué algo del Zoom que hizo que creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, se comparte. Sí, ¿Lo está viendo? Me dice que, bueno, no sé qué me dice, no importa. Yo tengo casi 2 años de esto y todavía no manejo bien el Zoom, es una cosa tremenda. Pues ahora los tengo en una hilerita ahí, pero bueno. Bien. Por eso que decía Josu, es más fácil el pasaje del estómago al esófago que todos los otros, que son esfínteres verdaderos.
Bien, exactamente. Claro, Perfecto. exactamente. Entonces, decíamos que este juego, digamos, de presión y presencia de esfínter era importante para asegurar el flujo en un sentido, ¿verdad? ¿Ven? Porque no estoy viendo yo mi presentación. No sé qué Deja de compartir y vuelve a compartir. exactamente, y lo vuelvo a compartir. Ahí vemos otra vez todo. Sí. Bueno, así. Bueno. Bien, y decíamos, ya Sofía había dicho la diferencia entre fisiológico y patológico, ¿no es cierto? ¿Cuándo un reflujo puede ser fisiológico y cuándo puede ser patológico? Puede ser fisiológico, por ejemplo, en los lactantes, hasta 6 meses, que no tienen desarrollado, o sea, totalmente su sistema digestivo. Pero creo que si sigue más de los 6 meses ya vendría a ser patológico. Y patológico puede ser por la presión intraabdominal o porque puede haber algún problema que hace que el esfínter esofágico inferior como que quede relajado más tiempo del que tendría que estar. Exactamente. Sí, Así. aparte, más allá de eso, empieza a ser patológico cuando vos empezás a tener una molestia o un dolor que no es normal, me parece. Que Sí, es como el primer paso a todo lo que Micaela nombró. Por supuesto, pero por ahí antes que te aparezcan los síntomas, ya podés tener un reflujo patológico. Sí. Por ejemplo, es bastante común que nosotros tengamos reflujo cuando nos excedemos en las comidas, ¿verdad? O cuando nosotros ingerimos algún tipo particular de alimentos, ¿sí? Por más que eso no nos esté afectando y se dé muy infrecuentemente, no deja de ser patológico, porque no es normal. Nosotros somos personas que tenemos nuestros sistemas tisulares ya maduros y tenemos todo funcionando más o menos bien, entonces si eso pasa con cierta frecuencia, por más que yo no llegue a tener pirosis, no tenga dolor, no tenga nada, algo está pasando y eso no es fisiológico. ¿Estamos? Entonces, el único caso donde se podría decir que el reflujo es fisiológico es en el caso de los lactantes, donde todavía no está maduro el esfínter. Luego de eso ya pasa a ser patológico, independientemente de la presencia de signos y síntomas. ¿Sí? Yo cuando ya llego a una sintomatología es porque ya hay un proceso instalado, seguramente. ¿Se entiende? Por eso, digamos, si uno tiene reflujo con frecuencia, si por más que no sienta nada, está bueno darle importancia y ver qué pasa, porque con el tiempo sí puede tener algún tipo de efecto. ¿Sí? Cuando yo naturalizo esa situación que no debería estar, puedo llegar a tener alguna consecuencia. Profe, sí. y cuando alguien dice que tiene así como acidez, que es ese dolor en la boca del estómago, que no es súper frecuente, pero se da a veces. Eso se llama pirosis, ¿sí? Y es un signo de que en algún punto las células del estómago o del esófago están captando una acidez mayor a la habitual, ¿verdad? Eso te está diciendo justamente esto. Por algún motivo, el ácido está tomando contacto con las células, ¿sí? O sea, el moco no está haciendo el suficiente para prevenir ese contacto y vos tenés esta sensación. ¿Qué pasa con esa sensación de acidez? Es totalmente inespecífica de la ubicación, porque la inervación es muy particular, ¿sí? El sistema nervioso, las terminales nerviosas de la parte del esófago y del estómago son muy particulares y no es que nos dicen acá está el dolor o acá está la molestia, está como acá. Entonces uno dice la boca del estómago y no sabe muy bien si es el esófago o si es el estómago, ¿sí? Pero independientemente de dónde esté ubicada esa sensación es porque el ácido
está contactando terminales nerviosas. ¿Se entiende? Ok. Y le tengo que dar importancia. Tengo que ver por qué eso está pasando. Todos hemos tenido en algún momento sensación de pirosis. ¿Sí? El tema es cuán frecuentemente nos pasa, indagar por qué nos pasa. Una de las causas, ya vamos a ver, pero la causa más frecuente es cuando nosotros excedemos de alimento, y no solo de alimento, de algún tipo particular de alimento, ¿sí? Que nos causan acidez. Alimentos irritantes, por ejemplo. ¿Está? Bueno, en este caso en particular, ¿verdad? Este caso de esta criatura, yo puedo sospechar de enfermedad de reflujo gastroesofágico, o sea, que ya es una patología. Yo puse que sí, porque tiene 10 meses, o sea, ya superó los 6 meses. Y también que... ay, No pasa nada, es la vida. Está entrando gente en la casa. No importa. ¿Quién más contestó? Sí, también que desde los 6 meses presenta vómitos y ya tiene 10 meses. Ujú. Presenta bajo peso. La que tiene puede comer. Inflamación en la mucosa. Exactamente. Hay signos de dolor, hay bajo peso, ¿sí? Y aparte de la edad. O sea que todo eso suma para que yo diga, no, ya tiene una cuestión de reflujo, ¿no es cierto? Patológica, no fisiológica, por la edad, principalmente. Y luego tiene otras cosas asociadas, ¿verdad? Así que claramente no es una situación fisiológica. ¿Está? Ahora sí viene lo bueno. Explique la fisiopatología de esta enfermedad y la sintomatología. Soy todo oídos. La fisiopatología es, es multifactorial, pero el problema en sí, digamos, pasa por la barrera de la unión, ¿cómo es? Esofagogástrica, que provoca el reflujo del jugo gástrico, pero es multifactorial, o sea, puede ser por distintos factores. Pregunta. ¿Cómo la disminución del tono de ese esfínter? Pregunta, desde la etiología, ¿cómo podrían definir a esta patología, a esta enfermedad? ¿Saben? ¿Alguno buscó? Hablamos desde la etiología. Porque estuvimos hablando y hay, no sé si se cuenta que hay fuerzas agresivas que van en contra de y fuerzas defensivas propias del organismo y del tubo gástrico. Entonces, básicamente esta enfermedad se va a presentar como un desbalance entre esas fuerzas agresivas y entre esas fuerzas defensivas que nosotros tenemos. Es decir, y entre ellas que vamos a tener defecto mecánico, o vamos a tener la incompetencia del esfínter esofágico inferior, vamos a tener un arrastre ineficaz del jugo gástrico, refluido, anormalidades en el reservorio o aumento de la presión abdominal. ¿Y nosotros qué barreras o factores protectores tenemos? Tenemos saliva, esfínter esofágico inferior, la misma peristaltis, el vaciamiento gástrico, cómo se produce, la barrera mucosa y la propia gravedad que permite que baje en un único sentido. Bien, entonces cuando se produce ese desbalance entre esas cosas, nosotros vamos a estar frente a esta patología. Entonces, para hablar de la fisiopatología, podríamos hablar de esas barreras, de esos factores, cómo se ven afectados. Por ejemplo, un aumento de la presión. ¿A qué podría deberse? Me estoy yendo mucho, Jero, está joya. Me copé. Me gusta más el caso, aplicarlo, pero no, está bien, son distintos enfoques. Yo hubiera hecho así, ¿sí? Una cosa es explicar la fisiopatología puntual de este caso y otra cosa es explicar la fisiopatología global de cualquier tipo de enfermedad por reflujo gástrico, ¿verdad? Si vamos a una causa
general. Todo depende de lo que a ustedes les guste más, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. ¿Sí? Josué está apuntando de lo general a lo particular. Estamos por ahí. Independientemente de este caso en particular, José dice, ¿qué causas en general me pueden causar reflujo? ¿Sí? Y después de ahí, en función de esa causa, ¿cuál es la fisiopatología del reflujo? Me ausento un segundito, chicos. Mientras Es decir, continuando con esa idea de las causas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se aumenta la presión intraabdominal. ¿Por qué podría ser ese aumento de presión? Una presión de los Consumo de órganos. alcohol, Bien, tabaco. perfecto. Perfecto. Tenemos un aumento excedido de la masa adiposa, porque estamos bastante casos, y también podemos tener también la propia constipación, es decir, acumulación de materia fecal en toda la zona abdominal que nos causa eso. Si hablaríamos, por ejemplo, anormalidades en el reservorio gástrico, en el estómago, ¿qué podríamos hablar? O sea, ¿saben de eso? ¿Qué anormalidades podríamos tener ahí? Inflamación de la mucosa. Bien, también podríamos tener una dilatación gástrica, una hipersecreción, porque podemos tener aumentado eso, un retardo en el vaciamiento, un aumento de la presión intragástrica. ¿Por qué? Porque podemos tener una obstrucción, por ejemplo, pilórica. Si hablaríamos, por ejemplo, de un arrastre ineficaz o de jugo gástrico refluido, ¿por qué podría ser? Una relajación del esfínter. Podríamos tener la propia salivación también, o la fijación del esófago en el abdomen, una actividad motora del esófago distinta. Bien. Entonces, y también podemos tener una incompetencia o un defecto mecánico en este esfínter del esófago inferior. Sabría, esto anatómico que venimos hablando, ¿por qué podría producirse? Por el acortamiento del esfínter, por ejemplo. También por una hernia de hiato, una propia distensión del cuerpo esofágico. Y, bueno, decirle que también se puede ser corregido por cirugía, como dato de color. Bien, entonces ahí, hablando de lo general, ahora nos vamos a meter más yendo a lo particular, pero quería hacer hincapié en esto, que va a ser un desbalance entre estas fuerzas agresivas y estas fuerzas defensivas que tiene nuestro propio organismo frente a esto. Ahora yendo más al caso puntual, ¿cómo aplicarían las potencialmente pueden pasar tres cosas, aunque las más frecuentes son dos. Si son dos compartimientos unidos por una puerta, en este caso es el esfínter, ¿verdad? Y el flujo depende de la presión. Si yo hablo en un contraflujo, pueden pasar tres cosas. Porque lo que hace que un fluido vaya de un compartimento a otro es la diferencia de presión en este caso. Puede pasar que disminuya la presión del compartimento superior, lo cual es quizás lo menos frecuente, lo que menos se ve. ¿Sí? Que aumente excesivamente la presión en el compartimento inferior, en este caso es el estómago, que es algo muy frecuente, o que la puerta no funcione bien. ¿Estamos? Entonces, una disminución de la presión intraesofágica, un aumento de la presión estomacal o un problema funcional en el esfínter, cualquiera de la combinación de esas tres variables me puede dar un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Las causas, muchísimas, las analizó Josué. Hay causas propias del esfínter que pueden tener origen histológico o nervioso también, ¿sí? Algunas de ellas son operables, la gran mayoría. Puede ser una hernia, que es un proceso, digamos, de lesión histológica,
¿sí? Que se puede dar. Después hay otros más del tipo que tienen que ver con la presión, la obesidad, el embarazo, etcétera, 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 que en definitiva es también lo que pasa cuando nosotros comemos en exceso y vomitamos, ¿sí? Aumenta la presión de tal manera de todo lo que te tiramos dentro del esófago que supera la capacidad de esfínter de regular eso, y bueno, hay toda una regulación, pero bueno, no la vamos a tocar, ¿sí? Ahora, pasa, una vez que el reflujo, estas son causas, pero yo digo la fisiopatología de la enfermedad, independientemente de las causas, yo ahora lo que estoy teniendo es reflujo, ¿sí? ¿Cuál es la fisiopatología del reflujo? ¿Qué es lo que hace el reflujo? Lo que estoy preguntando es qué hace ese contenido gástrico sobre la mucosa esofágica puntualmente. Principalmente de resistencia mecánica, yo lo estoy no la tiene, ¿verdad? Entonces, ese ácido hace que la tirizada se vayan descamando a, entre comillas, pelar, erosionar ese epitelio plano estratificado hasta llegar a capas más profundas y sensibles, y de ahí realmente producir lesión manifestada en dolor, porque las terminales sensitivas captan esa acidez, ¿verdad? Una agresión ácida como de cualquier lugar que yo me pueda quemar con un ácido. Esa es la fisiopatología de esta enfermedad. De acuerdo a la frecuencia y al grado y a la intensidad del daño, puedo llegar incluso a tener úlceras esofágicas. ¿Estamos? Y pregunta, Ger, si saben. ¿Y cómo se llama la variante de esta enfermedad que es no erosiva? ¿O saben que existía una variante de esta patología? ¿Alguno la investigó, vio? Es decir, podemos encontrar también la enfermedad por reflujo no erosiva, lo que sería el ERNE, ¿bien? La sintomatología van a ser los típicos que venimos trabajando, que deberían nombrar ahora, pero no va a tener la esofagitis característica, ¿bien? Y generalmente el 60%, 70% de los casos que muchas veces se nos presentan son de hernia en realidad, es decir, no llegan a tener una inflamación del esófago, ¿bien? Esa para que tengan, es como podríamos decir el paso previo, podría ser a llegar a la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Porque tenemos la fisiopatología, ya la explicamos, sin llegar a la adaptación que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las sintomatologías y cómo podemos explicar la sintomatología? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que siente una persona que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pirosis, la regurgitación y disfagia. ¿Y a qué se debe? Acidez también. Acidez. Acidez y pirosis estaría siendo lo mismo. ¿Y por qué a qué se debe todo esto? Por todo el contenido de ácido que va recorriendo el esófago. Muy bien. Creo que un poco lo que dijo usted hoy es que como que puede ir tocando los nervios, las terminaciones nerviosas, entonces eso hace sentir la acidez. Exactamente.
El epitelio del esófago no está preparado para tanto ácido. No está preparado para tanto ácido. Espectacular. Bárbaro. Sí. Estoy viendo si me falta algo, me parece que no. Bien. ¿Qué complicaciones puede presentar esta enfermedad? Y lo que ya habíamos hablado, que puede generar una úlcera, una erosión de la mucosa y, o sea, en el peor de los casos, generar una úlcera. Bárbaro. Y si yo tengo una úlcera, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Provocarte una hematenesis. Ujú. ¿Y qué es eso? Es el vómito con sangre, que va a ser ocasionado por la úlcera. Pero también te puede dar el esófago de Barrett. Bien, bien, paso a paso. Primero, si yo tengo una úlcera, tengo una erosión de ese epitelio realmente, ustedes imagínense el plano estratificado típico, se va erosionando, va llegando, ustedes imagínense como algo que lo va ahuecando, llega al epitelio y la úlcera ya directamente termina con el epitelio, rompe membrana basal y puede llegar incluso a la parte muscular, ¿verdad? Con todas las terminales nerviosas que hay ahí. Bien. Eso está irrigado, entonces se pueden romper capilares y puede haber sangrado, primer punto, ¿sí? Puede haber sangrado, incluso se pueden generar varices esofágicas ahí. Estamos bárbaros. Y eso primero sangra y si hay junto reflujo o vómito puede tener hematemesis, bárbaro. Y después, ¿qué puede pasar? Que ahora sí viene lo otro. Yo puedo tener ulceraciones. Tener una estenosis esofágica. ¿Y a qué se llama estenosis? Estrechamiento del esófago. Estrechamiento del esófago. Exactamente, estrechamiento. O sea, la luz del esófago se hace más chiquita. ¿Y por qué se les ocurre a ustedes que puede darse esa estenosis? Sí, hay una cicatrización de una úlcera, por ejemplo, se va cerrando el orificio. Una úlcera que va cerrando el orificio. Una úlcera es como una cosa que horada, que corroe, por así decirlo, con lo cual yo me imagino que si este es el esófago, tengo una cosa hacia adentro así, ¿verdad? Pero como que se empieza a generar un fibrosis, ¿puede ser? Como para sanar esa úlcera. Ahí me gustó más. Junto con todos los procesos inflamatorios vienen los procesos de reparación, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un equilibrio, daño-reparación, daño-reparación, donde en un momento dado se supera o prevalece la fibrosis. Se depositan fibras alrededor del esófago o se van uniendo esas fibras en todos los puntos donde hubo lesión y las fibras muchas veces tienen el efecto se constriñen, ¿sí? Y tienen el efecto ese de achicar la luz del esófago produciendo estenosis. O sea, cuando hay cicatrización debido a la fibrosis, yo puedo tener esta estenosis de la que nosotros estamos hablando. Muy bien. Profe, ¿sí? ¿Siempre a estas consecuencias le precede la úlcera o no necesariamente? Okay. No necesariamente. Y finalmente, si esto se cronifica, si es requete contra común que yo tenga reflujo, ¿a qué puedo llegar? A una adenocarcinoma. ¿Directamente? ¿O antes es bastante común que yo tenga otro proceso? El esófago de Barrett. Muy bien. ¿A qué se llama esófago de Barrett? Al cambio de epitelio. El cambio de epitelio, el normal, que es el escamoso, por el cilíndrico del esófago. El normal, que es el escamoso, que está en el esófago, por un epitelio cilíndrico similar que está en el intestino. O sea, hay una metaplasia intestinal en esófago. Yo ahí le decía, no me acuerdo si era a Clara o a Clarisa, no
me acuerdo a quién le decía que yo entendía el razonamiento, porque cuando yo estudiaba esto, decía, lo más lógico es que haya metaplasia estomacal en el esófago por un tema de que, bueno, del ácido, pero no. La realidad es que hay una metaplasia intestinal, no estomacal, en el esófago, sí. Porque de alguna manera ese contenido ácido, bueno, no es tan ácido como para remedar totalmente a la realidad del estómago. Entonces estamos cerca de lo que puede llegar a experimentar el esófago, el intestino, entonces hay una metaplasia intestinal, bárbaro. A eso yo le llamo esófago de Barrett. Sí, la metaplasia intestinal. ¿Sí? Una pregunta, o sea, ¿se cambia este epitelio como que para proteger, que sea más protector? Exactamente. Bien. Es la adaptación. Ya la agresión principal que tiene este epitelio no es mecánica, pasa a ser química. Entonces, se adapta ese epitelio en función del nuevo desafío que tiene en un epitelio intestinal, ¿verdad? Ahora, nosotros desde allá, primer teórica de Pato, decíamos que las adaptaciones pueden ser fisiológicas y patológicas y muchas veces son un arma de doble filo. Nosotros puntualmente analizábamos qué pasa en la metaplasia de las vías respiratorias, que es todo lo contrario, de un cilíndrico pasamos al escamoso, ¿no es cierto? Pero decíamos que en vía respiratoria, si bien esta adaptación nos permitía llevar adelante más exitosamente la agresión del humo del cigarrillo, la agresión química y física por el calor, perdíamos las barreras de defensa típicas del árbol respiratorio. Acá, ¿qué pasa justamente? ¿Cuál es el mayor riesgo? Sí, yo hago una adaptación como para que ese esófago no se me ulcere, en definitiva. Hago esta adaptación para que esas células cuasi intestinales, ¿verdad?, puedan amortiguar la agresión ácida que están sufriendo. Pero ¿cuál es el problema acá? Que estás perdiendo la barrera contra los agentes físicos de la alimentación. Puede ser. Y más que eso, convierte en cancerígeno. Ahí estamos. Ahí estamos. La metaplasia, de alguna manera, aumentaba el riesgo de malignización. ¿Estamos? Aumentaba el riesgo de malignización. Porque si yo tendría esófago de Barrett, solo y forever and ever, yo digo, ¿qué problema hay? Si yo ya me adapté a estas situaciones, pero si eso se mantiene en el tiempo, ¿sí?, esas células pueden malignizarse y llegar a un carcinoma. ¿Estamos? Entonces, por eso decía, Sofi, siempre trata de secuenciar las cosas, hacete como un mapita, porque yo veo que vos tenés todos y que los largás, y está bueno ir secuenciándolo, así te vas explicando paso por paso las cosas, ¿sí? Y eso te va a ayudar muchísimo a ordenarte y a ir de alguna manera razonando paso a paso todo el proceso fisiopatológico. ¿Está? Todo lo que vos dijiste de entrada... Mapas conceptuales. Algo así. Todo lo que vos dijiste de entrada estaba bien, pero por ahí hay que decirlo gradualmente y razonándolo de a poco. Bien. Muy bien, así que ya llegamos a las complicaciones. ¿Qué puedo hacer en este caso particular? Y también lo podemos llevar a un caso más general, ¿cierto? Un poco ya lo dice el caso, que le recomiendan que espese la fórmula con la que se alimenta. ¿Por qué yo tengo que espesar? Para que consuma menos cantidad, pero con mayor contenido calórico, para evitar el retardo del vaciamiento gástrico. Perfecto. Yo tengo que asegurar la nutrición de esta personita, ¿sí? Yo tengo que asegurarme que le llegue la cantidad necesaria de nutrientes. Pero lo tengo que hacer en un volumen reducido. ¿Por qué es importante reducir el volumen? Para que no genere distensión gástrica. Para generar menos trabajo en la digestión y el tránsito. Sí, eso es importante, pero más que nada, que no genere distensión gástrica. Para evitar la presión. Disminuir la presión intragástrica.
yo cuanto más volumen le mande perdón, le mande, no, Estómago. cuanto más volumen, cuando cargue el estómago con mayor volumen, aumento la presión dentro del estómago. Entonces es un factor que me juega en contra para lo que yo quiero, que es tratar de interrumpir el reflujo. Entonces, voy a tratar de cargar el estómago con el menor volumen posible, pero sí con la mayor cantidad posible de nutrientes. ¿Estamos? Trabajo sobre esas variables. Entonces, espeso la fórmula en esta criatura que es un lactante particularmente, ¿verdad? Igual, como tiene 10 meses, también está ingiriendo otros alimentos, no solo leche. Así que habría que Perfecto. evitar alimentos picantes, muchas grasas. Le pregunto, ¿saben qué alimentos se recomiendan a partir de los 6 meses que empiecen a complementar los niños y niñas? ¿Han buscado? ¿Con qué se arranca? Empiezan con puré de calabaza. Con papilla, sí. Sacando la forma de preparación, porque ahí como entrar el debate de BLW, etcétera, yo soy más particular de eso, bueno, no daría papillas, pero ¿qué alimentos? Es decir, se empiezan con verduras, bien, ejemplo, se puede dar calabaza, se puede dar algunas verdes, después se empieza a poco, se puede dar legumbres, muy pocas, pero se puede dar. Y así se empieza. Se puede empezar a dar un poco lo que es, más que lo que son carnes, y eso es casi después del año, y así sucesivamente se va aumentando en progresión. Hasta que la relación leche materna, alimentos, se hace más grande. Entonces, con respecto a esos alimentos, ustedes piensen que necesitamos que evitar también la constipación en este niño, y tenemos que lograr que el alimento pase como lo más rápido posible, ¿bien? Entonces, los alimentos que evitarle la constipación, darle todo alimento que permita un buen flujo de la comida, ¿bien? Como para que también lo tengan en cuenta. Entonces, como que habría que evitar alimentos que tengan mucha fibra, digamos. Exactamente. Alimento de fibra no le vamos a estar dando a la persona, sea un nene y también un adulto. Exactamente, porque digamos, esta criatura en particular, las consideraciones respecto a su edad, ¿verdad? Y a su estado madurativo y todo, pero después en general, tenés que actuar sobre distintos puntos, ¿no es cierto? Y es sobre la temperatura del alimento, sobre la consistencia del alimento. Yo tengo que tratar de disminuir el dolor. Entonces, todo alimento que es excesivamente caliente o excesivamente frío, me va a producir un dolor. Todo alimento que raspe, que haga más tracción mecánica, también me va a producir dolor. Todo alimento que sea per se irritante, como son los derivados de la cebolla, del género Allium, creo que es los aliáceos. Todos esos son irritantes y me van a producir dolor. Entonces, todo eso hay que eliminar. Y también hay que tener en cuenta todos aquellos alimentos que de alguna manera estimulan la secreción ácida. ¿Estamos? Perdón, ¿por Sí. qué se evitaría la papilla después de los 6 meses? Esa parte no. Esa parte es una cuestión de Josué que yo tampoco entiendo muy bien por qué lo dijo. Porque si los invito a hacer la optativa de nutrición infantil, cuando ya el año que viene la pueden hacer, hoy se está debatiendo mucho la idea de que a los nenes no hay que darles papillas o purés, ya que necesitamos que conozcan al alimento, y lo que se va a buscar es darle alimentos bien cortados, en bastoncitos, para que el nene lo vaya agarrando, y de paso desarrollamos su psicomotricidad. Entonces empiezan a conocer al alimento. Lo estamos viendo en la materia NSF. A eso. NSF, el método Baby Led Weaning, que decía BLW. Es un nuevo alimentación método que complementaria llevada por el bebé. Exactamente, que el bebé decida qué comer. Se le presentamos el alimento y el nene coma. Porque muchas veces el puré o la papilla no permite que conozca la verdadera textura o forma de los alimentos. Bien, porque hoy todo se soluciona con papillas y purés, y muchas veces no es así.
Para este caso particular, para esta patología, obviamente vamos a intentar espesar las comidas, hacerla en una consistencia más suave, tipo puré, pero por la patología en sí. Bien, pero podríamos, no sé, de un ejemplo, le puedo dar una zanahoria hervida en forma de bastón y no le va a generar dolor. Bien, ahí va también. Es interesante el punto, porque después yo pensaba todo eso desde mi posición de padre, pero abro otro debate que no viene al caso, ¿sí? Abro otro debate o sea, me gustaría saber si estas cosas realmente la vas pensando y diseñando desde la experiencia. Supongo que sí, ¿verdad? Sí, ya sé, Es otro la debate. experiencia. Es otro debate. Y decía de toda esta cuestión de alimentos que pueden llegar a estimular la producción de ácido. Obviamente, lo que son las grasas, los famosos colecistoquinéticos que tienen que ver con la colecistoquinina y que te estimulan justamente la producción ácida, tampoco irían, ¿no es cierto? Y hay otros que tienen que ver entre la producción ácida y la producción de moco, como puede ser el cacao y el café, por ejemplo, y todos los estimulantes en general. Así que ya no estamos hablando de la criatura, estamos hablando de nosotros, que tomamos alcohol, que tomamos café, que nos encantan todos los malos hábitos. Bueno, hay que realmente tener una conducta para no solo disminuir el dolor, que es lo que nos lleva a cuidarnos muchas veces y lamentablemente, sino para, bueno, tratar de ir superando esta patología. ¿Estamos? Exacto. Ahora es pensar eso, en un adulto vamos a evitar, como dice Ger, las gaseosas, el alcohol, la hierba, mismo el mate, vamos a tener que reformular la idea de cómo darle un mate, café, vamos a evitar toda esa parte porque va a ser bastante dañino o perjudicial para la persona. Y después vamos a adaptarnos a hábitos que capaz no son alimenticios, pero también van a influir en esto, es decir, hasta decirle que no use ropa ajustada, porque si genera presión en la parte abdominal tampoco le va a servir a la persona, es decir, imagínense hasta, o mismo en su tipo de ejercicios físicos que haga, también vamos a darle pequeñas recomendaciones por ese sentido, ¿bien? Pero como para que tengan una generalidad también. En Pato 2 lo van a ver mejor. Muy bien. Ahora ya pasando no sé si hay alguna pregunta respecto de este caso en particular. Esperamos ir aclarando un poco el panorama. Sí, también espero que ustedes realmente lo hayan resuelto. Aparentemente sí, por cómo están participando. Pasamos al caso 2, que es otra cosa totalmente distinta. Ya es un varón de 45 años, soy yo dentro de un mes y medio, que consulta por tercera vez consecutiva, ese no soy yo, de epigastria, gastralgia intensa que suele aparecer ahora después de de una empresa constructora, etcétera, etcétera, etcétera. Es más petizo que yo, pero mucho más liviano que yo. Cuestionario de espina gastritis, ya va directamente a los bifes, como se dice. Sí. ¿Cómo defino yo gastritis? Básicamente es una inflamación del estómago. De la mucosa. Una inflamación de la mucosa estomacal. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra definición? ¿Algo que haya dado Iván, que yo no me haya enterado? Igual yo les pregunto y me parece que ustedes no están yendo a las teóricas, pero bueno. Solo es inflamación. Puede ser asintomático o puede causar leves No, hay molestias. algo más. ¿Soy yo el único que se le congeló que no está escuchando a José? No, a todos. Es general. Bueno. Además de eso de la propia inflamación, también puede ser erosivo y también lo que pasa es que las células del estómago a que quedan expuestas. Ahora que van a quedar expuestas a todo esto, a las secreciones gástricas, con toda la consecuencia que conlleva eso. Bien, y no solamente a las secreciones gástricas, sino también a microorganismos que puedan estar dando vueltas por ahí, que hoy uno nombramos. Claro, porque se da cuando se alteran los mecanismos
que protegen la mucosa del estómago, del contenido ácido, digamos. Bien. Entonces, acá, ¿qué cambios podemos tener? Cambios en el espesor de la propia barrera, pérdida de la función mucosa, puede haber lesiones epiteliales, o podemos tener hasta desde una normo, una hipo, o hasta una hipersecreción gástrica también. Bien, dependiendo lo que esté ocurriendo específicamente. Bárbaro, o sea, es la inflamación de la mucosa gástrica que puede causar, digamos, distintas sintomatologías, ¿sí? Entre ellas puede ser el dolor epigástrico, o sea, este dolor, o incluso pirosis, por supuesto, náuseas y vómitos también, ¿sí? Secundarios al proceso, por así decirlo. Dice la segunda pregunta. Describa las distintas clasificaciones de gastritis, que algo ya estuvo introduciendo Josué. ¿Cómo se clasifican las gastritis? Puede ser aguda o crónica. ¿Es en función de qué criterio? Del tiempo. El tiempo de evolución. Perfecto. Aguda o crónica en función del tiempo de evolución. ¿Hay otra más? Erosiva, no erosiva y distintiva. ¿Cuál es el criterio por el cual se clasifica en erosiva o no erosiva o distintiva? En la no erosiva, el diagnóstico histológico, o sea, es inespecífico, digamos, se puede saber bien la causa. Y en la endoscopía no se lo ve bien. Puede ser. Entonces, ¿cuál es el criterio con el cual yo clasifico una gastritis en erosiva o no erosiva? ¿Cómo me doy cuenta si es una u otra? La presencia de las erosiones. ¿Cómo? La erosiva va a causar una lesión, la cual se puede observar mediante una endoscopía. Exactamente. Es el tipo de lesión principalmente. La erosiva es claramente visible con una endoscopía, y cuando pienso en erosiva, ¿ustedes cómo piensan que es? ¿Hasta dónde llega? Puede ser que solo ¿Cuál es más profunda, la erosiva o la no erosiva? La erosiva. Erosiva, claramente. Me va toda la capa epitelial, la erosiva. ¿Estamos? Puede ser Erosiva, que la erosiva Así cause que ahí más se ve. dolor. Sí, seguramente. Seguramente, porque ya directamente afecta toda la capa epitelial. No es como la no erosiva, que es más superficial, si se quiere. ¿Sí? Bárbaro. Y un tercer criterio de clasificación, aguda y crónica según el tiempo de evolución. Erosiva o no erosiva según el tipo de lesión, ¿sí? Y la posibilidad o no de detectarla claramente o no con una endoscopía. Perfecto. Y hay otras más del tipo médico, por así decirlo, que tiene que ver con la ubicación de la lesión, ¿sí? Puede ser antral del cuerpo o del fundus. Vieron que el estómago se divide en 3 regiones: el antro, el cuerpo y el fundus. ¿Estamos? Entonces, en función de dónde está ubicada, puede ser antral, fúndica o del cuerpo. La Profe, gastritis. ahí yo tengo una consulta. ¿Puede Sí. ser antral del cuerpo o del fundus cualquier tipo de gastritis o alguna en específica? Mira, por supuesto que hay algunas que tienen más tendencia de ocurrir en algunas regiones anatómicas que otras, como puede ser la del caso ¿sí? Como puede ser la del caso La del caso tiene mayor posibilidad de producirse, ¿sí? En la parte final del estómago, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Pero hay otras que no. Una asociación casuística concreta no hay, pero sí va a haber, depende del tipo, el agente que produce la gastritis, sí por ahí te puede direccionar, pero de ninguna manera te va a diagnosticar. ¿Me explico?
Claro, en la teoría el profe lo desarrolló muy bien a eso. Es decir, que hay una tendencia a que la antral, por ejemplo, puede ser por úlcera duodenal o por epigolateral pylori, pero no es per se sí o sí por eso, es decir, puede pasar por otras cosas. Exactamente. Vayan a las teóricas. Dice la tercera pregunta, ¿cómo contribuye Helicobacter pylori, ya va directamente, ¿no es cierto?, al desequilibrio del entorno gastrointestinal? Importante pregunta. ¿Alguien investigó algo de esto? Gastritis por Helicobacter pylori. Yo puse que esa infección aumenta que se produzca más ácido y también altera los mecanismos protectores. Y ¿De qué manera? El microorganismo produce la ureasa que ayuda a que aumente la acidez. Bien. ¿Alguien puede explicar cómo es esto de la ureasa? Hoy nos llenamos la boca diciendo lo maravilloso que era el pH bajo del estómago porque no permitía que colonice virtualmente ninguna bacteria. El spoiler fue, pero hay algunas que sí. Acá tenemos un caso. ¿Por qué? Esta bacteria pylori produce esa ureasa, la cual genera amoníaco a partir de esa urea endógena. De la urea, ajá. ¿Y qué hace el amoníaco? Incrementa el pH gástrico. Que aumenta la supervivencia bacteriana. Exactamente. Yo siempre digo esto, es como que el Helicobacter pylori se hace como una nubecita alrededor de pH compatible con su vida. ¿Estamos? Desdobla la urea queda como resultado el desdoblamiento de la urea. Amoníaco y agua, ¿verdad? El amoníaco tiene pH alcalino, entonces alcaliniza su entorno de forma tal que sea compatible con la vida, ¿verdad? Entonces, esa manera es una de las formas que Helicobacter pylori se asegura poder vivir en pH tan bajo. Bien, ¿qué efecto tiene esa secreción o esa transformación continua de urea en amoníaco? ¿Cuál es el problema? Que yo tenga más amoníaco en el estómago. Es tóxico. Es tóxico. Hay como una tendencia general a justificar todo por la toxicología de las cosas y lo vi claramente en renal. Sí, sí, hay cosas que son tóxicas, no digo que no, pero ¿cuál es el mecanismo en ese caso toxicológico que me está afectando puntualmente? ¿Qué hace el amoníaco? Por ejemplo, el monóxido de carbono es tóxico porque se une irreversiblemente a la hemoglobina y tengo una hipoxia generalizada por eso, porque la hemoglobina después unida al monóxido, no, eso es un mecanismo de toxicidad, que es totalmente distinto al mecanismo de toxicidad que te puede llegar a causar, no sé, el envenenamiento por arsénico, ¿verdad? Las dos cosas son tóxicas, pero tienen un mecanismo de acción tóxico particular, que es el fisiopatológico, si se quiere, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el amoníaco tiene efecto sobre este equilibrio del que habla la pregunta? Yo ya no escucho más a nadie, no veo más a Josué, no sé si me fui. Ah, sí, ahí estoy viendo gente. No, yo estoy. Acá está. Puede ser que estimule la producción del ácido. Correcto. Por las células parietales. Correcto. Entonces acidifica el medio y hace que la bacteria pueda sobrevivir, colonizar. Un aspecto muy importante de esto
es que lo que está diciendo Janina es tal cual. Pero tengan en cuenta es que a mí me sube el pH estomacal en absolutamente todo el estómago. Me va a subir el pH estomacal en la parte donde está el Helicobacter pylori. ¿Estamos? Ese aumento de pH, ¿sí? Ese aumento de pH o alcalinización es captado por los receptores propios del estómago y estimulan a las células parietales a producir más ácido clorhídrico. ¿Estamos? Entonces tengo como dos situaciones antagónicas en el mismo compartimiento. Subida de pH local donde está la bacteria y bajada de pH donde no está, porque se secreta ácido clorhídrico en todos lados. ¿Me van siguiendo? Entonces, aunque la bacteria tienda a subir el pH, en una infección de Helicobacter pylori yo tengo un pH estomacal anormalmente básico, normalmente ácido, porque hay una hipersecreción de ácido clorhídrico. ¿Y qué hace esa hipersecreción de ácido clorhídrico? ¿Puede irritar la mucosa? Va irritando la mucosa. Llega un momento que la producción de moco no es suficiente como para protegerme de tanto ácido y puede irritar la mucosa dando gastritis, ¿verdad? Ese es un mecanismo. ¿Hay otro mecanismo que tenga que ver con el Helicobacter pylori? Que tenga que ver con este desequilibrio del trastorno gastrointestinal, del entorno gastrointestinal. La adherencia. ¿Y qué hace la bacteria cuando se adhiere? Produce adhesinas que favorecen la adhesión. Dice que induce hipocloridia, pero no me quedó muy claro a mí. ¿Hipocloridia? Sí. ¿Vos encontraste eso? ¿Hipocloridia? Más bien todo lo contrario, hipercloridia. ¿Sí? Sí. No sé dónde lo sacaste, pero no. No, capaz que me confundí porque había tanta información. Está bien. ¿Y qué otra cosa tiene? Tiene estas adhesivas, bárbaros. ¿Y qué pasa una vez que el Helicobacter pylori puede llegar a contactar la mucosa gástrica? Dice que produce factores que inducen la lesión tisular. Exactamente. O sea que el Helicobacter pylori no solamente hace daño por este mecanismo de la ureasa que produce como una hipercloridia refractaria, ¿no es cierto? Y que por sí me puede dañar la mucosa, sino que ella misma puede dañar la mucosa gástrica. Puede licuar el moco, ¿sí? Produciendo el daño epitelial, ¿sí? ¿Cómo se transmite y cómo se erradica el Helicobacter pylori? Dice que se transmite vía fecal oral y oral. Ajá. Y gastrooral también. También dice que se adquiere durante la niñez y persiste durante décadas. No sé si está bien eso. Sí, de hecho, el Helicobacter pylori fue todo ¿cómo decirle? Fue como todo un descubrimiento, porque antes que se conozca el Helicobacter pylori, bueno, no se sabía muy bien por qué las personas podían tener más o menos gastritis. Y resulta que, bueno, con el Helicobacter pylori, como todo, vos decís, uy, mira vos, hay una bacteria, ¿qué hace acá? ¿Cómo se transmite? Y bueno, se empezó todo un estudio, ¿no es cierto? Todo un estudio. El hecho de que hay personas que no tienen Helicobacter pylori, hay personas que tienen Helicobacter pylori y no tienen gastritis, y hay personas que tienen las dos cosas. El punto es que el Helicobacter pylori es el principal factor relacionado al desarrollo de gastritis. ¿Estamos? Pasó de algo que no se sabía a ser la principal causa de gastritis. ¿Sí? Por supuesto, el hecho de que algunos pacientes
tengan Helicobacter pylori y no tengan gastritis, ¿sí? Tiene que ver con alguna susceptibilidad o factor de defensa que tenga el paciente para desarrollarla o no, ¿sí? Se han indagado sobre cuestiones relativas a la persona. Ahí entramos con todos los haplotipos, el HLA, el tipo de respuesta inmune, bla, 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 incluso hasta predisposición genética y factores propios al microorganismo. Hay cepas de Helicobacter pylori que expresan distintas moléculas que las hacen más agresivas o menos agresivas. General, tampoco es que lo tienen que saber de esta manera, ¿sí? Pero sí que es la principal causa de gastritis. Estamos... ¿Cómo se puede transmitir esta bacteria? Bueno, a vos justo se te desconectó, pero hoy las chicas dijeron, ¿quieren decírselo? ¿Cuáles eran las vías de transmisión? Fecal oral. Por oral y gastrooral. Y gastrooral, sí. Básicamente puede ser ingerida, sí. Puede ser ingerida y de ahí coloniza la mucosa. Esa sería la idea, ¿sí? ¿Y cómo se erradica el Helicobacter pylori? Con una combinación de antibióticos. Con una combinación de antibióticos, exactamente. Hasta donde yo sé, el nicho natural del Helicobacter pylori no se conoce, ¿sí? Es decir, ¿dónde está el Helicobacter pylori para yo poder evitar esa fuente? No se sabe, ¿sí? Hasta donde yo sé. Posiblemente en algún momento se sabe. Ni siquiera se sabe si puede llegar a ser una flora relativamente normal o no, ¿sí? Bien. ¿En qué consiste un plan alimentario adecuado gástrico? Consiste en disminuir la secreción de ácido clorhídrico en el sistema digestivo, como así también en evitar el exceso de trabajo digestivo. Y se debe cumplir con alimentos que sean de fácil disgregación gástrica, o sea, blandos, por ejemplo, verduras cocidas, arroces blancos sin fibras, carnes blancas, frutas cocidas, preparaciones sin tostar. Bárbaro. Es un poco todo lo que hablamos anteriormente, que aplica a todo lo que es la esofagitis, de igual manera a la gastritis, ¿verdad? Alimentos que no dañen a la mucosa, que no la inflamen, todas estas bebidas, alimentos no picantes, bebidas a temperatura compatible, ¿sí? No estimulantes, no grasas, ¿sí? Ciertos factores más de estilo de vida, como puede ser el tomar alcohol o el fumar, ¿sí? Todas estas cosas tienen que ver con disminuir la presión dentro del estómago, la producción del ácido, ¿sí? Y el dolor sea por fricción mecánica como por sustancias irritantes per se. Básicamente, esa sería toda la cuestión. Y hay una cuestión más medicamentosa, que no sé si está abordada acá. No está abordada, que ya nos estaba pasando, sí. En un paciente que tiene, por ejemplo, gastritis y que quiere aplacar un poco el dolor que le produce la gastritis, ¿yo le puedo dar aspirina? No, porque eso te puede provocar. No, ¿por qué? ¿No sería un AINE la aspirina? No, justamente, No. sí, es un No. AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. Sí, es un AINE. Muy bien. ¿Y qué hace el AINE? Los AINE. Puntualmente la aspirina. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, ¿puede ser? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver las prostaglandinas con el estómago? Porque tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de ácido clorhídrico y favorecen la secreción de moco. Exactamente. La aspirina, en definitiva, lo que te va a hacer es disminuir. La aspirina lo que hace, ¿no es cierto? Vos nombraste la prostaglandina, que está bárbara, entonces la aspirina, al disminuir la síntesis de prostaglandina, estimula la síntesis de ácido y disminuye la síntesis de moco, con lo cual es un factor
que le estoy diría mi abuela, una papa más a la olla que estoy echando. Sí, es un factor de riesgo para que la gastritis se agrave, ¿verdad? Entonces, no voy a dar este tipo de antiinflamatorios. ¿Estamos? Bien. ¿En qué situaciones puede desarrollarse úlceras gástricas o duodenales? Yo esta pregunta incluso yo diría más, si la situación es medio que la estuvimos viendo, pero porque está diciendo básicamente en el Helicobacter pylori. Yo lo que primero preguntaría, que lo estamos pasando por alto, ¿sí? Es qué adaptaciones celulares puedo yo observar en un paciente que está colonizado por Helicobacter pylori. Hoy hablamos que en el reflujo gastroesofágico tenía una adaptación celular, la entidad recibía nombre de esófago de Barrett, bárbaro. ¿Sí? Acá, ¿hay alguna adaptación celular que yo pueda ver, celular o tisular, vamos a decir, frente a la colonización por Helicobacter pylori? Yo creo que no, porque como que desbalancea todo. O sea, genera agresión y a su vez no permite que el cuerpo se defienda, pero no sé. Ujú. ¿Alguien encontró algo? ¿Hay alguna adaptación histológica? ¿O simplemente yo veo inflamación con posibilidad de úlcera? Yo encontré que según si la gastritis era superficie atrófica, la atrofia sí se extendía hasta las glándulas Ujú. y tenían algunas glándulas y podía haber una metaplasia que llevó adenocarcinoma, creo que era. Justamente esos son riesgos de la infección por Helicobacter pylori. ¿Sí? También De puede hecho, ser el tiempo que se perpetúa en el tiempo y eso sí, ayuda. desde ya voy diciendo que hay metaplasia. Anótenselo y grábenselo, pero búsquenlo. Hay metaplasia intestinal en estómago y estomacal en intestino. Metaplasia intestinal en estómago y estomacal en intestino. ¿Por qué a ustedes les parece que puede darse esa metaplasia doble? ¿Por qué yo voy a tener metaplasia intestinal en estómago? Las reagarré. No sé si está bien lo que se me ocurre, pero como el Helicobacter es muy específico en la unión, puede ser por ahí, como en la renovación de células se va a seguir uniendo, va a tener que cambiarlas, puede ser eso. Buena teoría, pero eso no explica la metaplasia, explica el recambio celular, ¿verdad? Vamos a facilitar el Para razonamiento con un tratar par de hipótesis. de hacer un poco más alcalino el medio. Exacto, exacto. En la zona donde está el Helicobacter pylori, por acción de la ureasa, alcaliniza ese medio. Entonces, si ya está colonizado ahí, ese microambiente va a ser más alcalino, y la adaptación tisular que tiene el estómago para hacerle frente a ese medio más alcalino es parecerse al intestino, porque el intestino normalmente tiene un pH más cercano a la neutralidad por la neutralización del contenido gástrico a expensas del jugo pancreático, que es alcalino, ¿verdad? Bárbaro. Así que la metaplasia intestinal en estómago, en el lugar donde está el Helicobacter pylori, se debe justamente al aumento local del pH, local, al aumento local del pH donde está el Helicobacter pylori por acción de la ureasa que alcaliniza esa partecita donde está. Y ahí voy a tener una metaplasia intestinal en estómago. ¿Y por qué voy a tener metaplasia estomacal en intestino?
Porque si no se puede controlar ese pH tan ácido, hay que resistirlo también en el intestino. Exactamente. Ustedes piensen la patología de Helicobacter pylori como dos procesos casi antagónicos que se dan en el mismo compartimiento. En el lado donde está la bacteria, sube el pH. Estimula la secreción de ácido, que se secreta y acidifica más todo el estómago menos en la parte donde está la bacteria, porque la bacteria está metauriasa y puede vivir ahí. ¿Estamos? Entonces, tengo una alcalinización de una partecita, tengo metaplasia intestinal ahí. Pero después tengo una hipercloridia, tengo una hipersecreción ácida que va a volcarse al intestino y el intestino va a recibir un mayor contenido ácido que lo normal. De forma similar a lo que ocurre en el síndrome Zollinger-Ellison que vimos en la clase de síndrome de mala absorción. Sí, en la teórica del síndrome de mala absorción. Brevemente, lo que pasaba en el síndrome de Zollinger-Ellison era que por presencia de un gastrinoma, que es un cáncer de estómago hiperproductor de ácido clorhídrico, hay demasiado ácido clorhídrico y el contenido pancreático no alcanza a neutralizarlo. ¿Sí? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. No es que no se neutraliza completamente, pero debido a la hipercloridia secundaria que genera la infección de Helicobacter pylori, el intestino recibe un vertido anormalmente ácido. ¿Estamos? Y se adapta a mucosa gástrica para sobrevivir a esa nueva condición. Así que metaplasia intestinal en estómago, estomacal en intestino, debido a los procesos que acabamos de explicar, ¿sí? Con el consiguiente riesgo de malignización por la metaplasia misma y por factores patogénicos propios de Helicobacter pylori. Entonces, Helicobacter pylori te puede producir, aparte de las úlceras, ¿sí? Aparte de la gastritis y las úlceras, te puede producir carcinoma gástrico y también linfoma gástrico, que es una patología maligna de los linfocitos. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar lo de la metaplasia intestinal en el estómago? Sí. En la parte donde está el Helicobacter pylori, se hace su nubecita de pH neutro, por así decirlo. ¿Estamos? Debido a la acción de la uriasa. Entonces, en ese lugar donde está el Helicobacter pylori alojada con su nubecita, vamos a decir neutra o levemente alcalina, la mucosa intestinal ya no necesita protegerse del ácido de la misma manera. El estímulo ácido ya no está. Entonces cambia a intestino. O sea, las condiciones químicas que genera el Helicobacter pylori donde está colonizada es similar a las condiciones químicas que normalmente están en el intestino. Como consecuencia, el epitelio estomacal se transforma en epitelio, se adapta, sufre metaplasia, a epitelio intestinal. Esa sería una forma resumida de explicarlo. Gracias. De nada. Profe, Bueno, sí. pregunta, ¿no? De hecho, por ahí me confundía de la bacteria que está presente en el medio ácido, o sea, se mantiene, sobrevive, digamos, pero después genera un medio alcalino para seguir sobreviviendo, sería. De entrada usa la uriasa para colonizar. Ah, Vamos a decirlo en lenguaje coloquial, es una tapada, se hace la que banca el ácido, pero no se banca el ácido. Si ella no tendría la uriasa, no podría sobrevivir. ok. ¿Está? Esa es la idea. Sin uriasa, el Helicobacter pylori muere como cualquier bacteria muere a ese pH. ¿Estamos? Es la uriasa la que le permite sobrevivir y colonizar el estómago. Bueno, gente, ¿estamos? ¿Alguna pregunta?
bacteria puede llegar a La perforar. bacteria no, per se. La lesión puede tampoco. La perforación es un cuadro muy, muy grave, ¿cierto? Y muy avanzado, que realmente como es, no sé. No sé. Siempre la posibilidad teórica está, que tenés que tener. Bueno, gente, sí, Josu, ¿vos tenés a manos la clave del parcialito? Si no la busco yo, ¿no? Sí, ahí la paso. Yo